la carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba, o sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino, terrorista, ¿no? Comunista. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba, o sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino, terrorista, ¿no? Se revela prueba donde se prueba que el guerrillero asesino Gustavo Petro es un asesino y es un terrorista. Lo reconoce el pueblo internacional. Esta vez el presidente Milei le dice al guerrillero lo que nadie ha sido capaz de decirle a esta rata asesina, que Gustavo Petro sí es un asesino y es un terrorista. De frente le dice a este asesino guerrillero y criminal. Recordemos, Gustavo Petro es un asesino del grupo terrorista del M-19. Ese grupo terrorista secuestró, torturó, asesinó a los magistrados. En esa época, hace aproximadamente 35 años, el guerrillero Gustavo Petro planeó junto con sus aliados tomarse en el Palacio de Justicia, solamente porque este palacio no estaba de acuerdo con esa falsa paz. El guerrillero, aliado con Pablo Escobar, plata del narcotráfico. Recordemos, el guerrillero no ha dejado sus andanzas. El guerrillero sigue siendo asesino y criminal y aliado con narcotraficantes. Recordemos que el propio hijo confesó que su papá sabía del ingreso de plata de narcotráfico. Y hoy el guerrillero está indignado porque se le dice la verdad a este asesino. Hoy sacamos la prueba a nivel internacional. Un presidente con cañaña le dijo a este asesino que sí es un asesino y terrorista, Gustavo Petro. Hoy tenemos a alguien que verdaderamente le dice a este asesino lo que es un asesino. Recordemos, este se hacía popó encima de los secuestrados y se burlaba. Gustavo Petro secuestraba y se hacía popó encima de los secuestrados. Agarraban a la gente humilde, a la gente trabajadora y la metían en un sótano, en una casa. Y el guerrillero desde encima había una reja y el guerrillero encima de esa reja se hacía popó encima de los secuestrados. Por eso tiene el alias Cacas, porque esta rata se hacía popó encima de los secuestrados. Esta es la rata que algunos mamertos apoyan y hoy sale evidencia probatoria. Hoy el pueblo mundial sabe que este asesino guerrillero sí es un terrorista, criminal y asesino. No es la primera vez que el presidente de Argentina critica a su par colombiano. Javier Milei atacó de nuevo a Petro, asesino, terrorista, le dijo. También calificó al presidente de México de ignorante. A finales del mes de enero, Colombia llamó a consultas a su embajador en Argentina por los calificativos de Milei contra Petro. En una entrevista concedida a CNN en español, en el programa de Andrés Oppenheimer, que será transmitida el próximo domingo 31 de marzo, Milei volvió a referirse al presidente Gustavo Petro. El mandatario argentino dio unas fuertes declaraciones que podrían agravar las relaciones entre ambos países. Milei calificó en la entrevista a su homólogo colombiano como asesino terrorista. En sus palabras, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, según mostraron los avances previos a la entrevista concedida a CNN. Preguntado por el entrevistador sobre su opinión y su reacción a los comentarios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario argentino aseguró, es un halago. Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece.
Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece, le dice Javier Milei a CNN en español sobre el presidente de México. Antes ya había insultado a Lula, Petro, Boric y Francisco, entre otros. Si lo bueno era el kirchnerismo, le cuento que en la década del 90 el argentino tenía un salario promedio de $3.800, que hoy serían $3.000, y hoy el salario promedio en Argentina es de $600, exagerando, continuó diciendo el presidente Milei. En el mismo video, publicado por CNN, el mandatario argentino arremetió nuevamente contra López Obrador y la candidata por el oficialismo Claudia Sheinbaum. El populismo que ellos tanto ponderan a los argentinos les costó el 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50% y el 10% de indigentes. El Estado, por la presión fiscal, se lleva el alimento de 280 millones de personas, y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer, dijo. Después, advirtió que, si el mandatario mexicano promueve aquel modelo, tiene un problema con los números. Y aseguró, no sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, durante la clausura de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre drogas por la vida, la paz y el desarrollo. Las relaciones entre Colombia y Argentina han sido históricamente estables, pero vienen deteriorándose desde la llegada al poder del ultraliberal Milei, en diciembre de 2023. El autodenominado economista libertario ha cruzado mensajes con Petro, quien en su juventud perteneció a una guerrilla que firmó la paz. El año pasado, aún como candidato, Milei afirmó en una estación radial colombiana que un socialista es una basura y un excremento humano. Contexto: Gobierno de Argentina denuncia cortes de energía en residencia diplomática en Caracas. Petro citó esta declaración en su cuenta de X al día siguiente, acotando que esto decía Hitler. 3 días después, consultado por el comentario del presidente colombiano, en otra entrevista radial, Milei señaló: a mí de un socialista no me sorprende nada. Esos son parte de la decadencia. Luego, Petro describió la victoria de Milei en las elecciones de noviembre sobre el candidato del peronismo, Sergio Massa, como un momento triste para América Latina. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba, o sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino, terrorista, ¿no? Comunista. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba, o sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino, terrorista, ¿no?